Nunca imaginé que compartiría esto, pero la vida da giros imposibles de prever. Hola, me llamo Lucía, tengo 44 años, y durante mucho tiempo fui madre soltera criando a mi hijo, Iván. Ahora él tiene 22 años. Hemos sido siempre muy unidos, solo nosotros dos enfrentándonos a las subidas y bajadas que nos trajo la vida. Pero una noche, algo inesperado cambió todo. Todo empezó en nuestro pequeño piso en el casco antiguo de Segovia. Iván llegó a casa exhausto, con el rostro demacrado por el cansancio y el estrés de combinar trabajo y estudios. Me dijo que se sentía mal, con fiebre y dolor, y sin dudarlo le ofrecí mi cama para que descansara un rato. La noche hacía un frío insoportable y sabía que necesitaba calor y calma. Lo arropé con una manta gruesa y me quedé a su lado, como hacía siempre que estaba enfermo. Al principio, todo parecía normal. Solo una madre cuidando a su hijo. Pero cuando me tumbé junto a él para que no estuviera solo, noté que se acercó más, como buscando refugio en mi abrazo. Lo tomé como un gesto de ternura, de necesidad de consuelo, y no le di importancia. Su respiración se fue calmando, y el silencio de la habitación se volvió casi sagrado. Sentí el latido de mi propio corazón al ritmo de su respiración pausada. Pero poco a poco, algo cambió. Iván se aferró a mí con más fuerza. Su mano se apoyó con una suavidad inesperada sobre la mía y un calor extraño empezó a invadirme. Quise apartarme, decir algo para poner distancia, pero me quedé paralizada, atrapada en esa mezcla confusa de sentimientos que no podía entender. Su mirada, dulce y vulnerable, me pidió silencio, y yo obedecí, aunque mi mente gritaba que algo no estaba bien. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo cuando noté un contacto inesperado bajo las mantas. Mi corazón se aceleró y luché por mantener la calma, recordándome una y otra vez que él era solo mi hijo, que no podía hacer otra cosa. Pero el calor entre nosotros crecía, y yo no sabía cómo detenerlo. Era como si estuviéramos atrapados en un momento fuera del tiempo, un instante donde todo lo conocido se desdibujaba. Iván levantó la cabeza y me miró con una mezcla de ternura y confusión que nunca había visto antes. Su respiración se entrecortó, y en sus ojos vi una pregunta muda: ¿esto está bien? Quise responderle, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. Solo pude aferrarme a su mano, sintiendo como sus dedos se movían suavemente, despertando en mí emociones que creía olvidadas. Intenté respirar hondo, apaciguar el torbellino de sensaciones, pero la tensión entre nosotros era palpable, casi eléctrica. Entonces, Iván se inclinó un poco hacia mí, y mi corazón dio un vuelco. Quise retroceder, poner distancia, pero algo me retenía, un vínculo invisible que nos mantenía unidos en ese instante prohibido, pero imposible de negar. Su mano subió lentamente para apartar un mechón de mi cabello de mi rostro. Fue un gesto tan íntimo y cuidado que me estremeció, y en ese momento, nuestras miradas se encontraron con una intensidad que me dejó sin aliento. Su rostro estaba tan cerca que podía distinguir cada pequeño detalle, cada una de sus pecas, sus labios entreabiertos buscando palabras que no existían. Nos quedamos en silencio, congelados en un espacio que parecía a la vez familiar y extraño, como si el mundo hubiera detenido su ritmo solo para nosotros. Sentí una mezcla de miedo, confusión y un deseo inexplicable que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre nosotros. De repente, Iván se apartó con una sonrisa nerviosa y una risa temblorosa que rompió el hechizo. Nos miramos, sabiendo que algo había cambiado, que esa noche no sería como las demás. Y en medio de aquella extraña calma, un timbrazo inesperado resonó en la puerta, sacándonos de nuestro silencio y trayendo consigo nuevas preguntas que aún no estaba preparada para enfrentar. La puerta sonó con un golpe seco que rompió la atmósfera densa que nos había envuelto. Mi corazón todavía latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho, y sentí como Iván se tensaba a mi lado. Me levanté con rapidez, tratando de recomponerme, de borrar aquella sensación extraña que nos había invadido. Abrí la puerta y me encontré con Marcos, nuestro vecino del tercero, un hombre de mediana edad con el rostro amable y una sonrisa sencilla que siempre me había inspirado confianza. «Hola, Lucía», dijo con voz cálida. «He pensado en pasar a ver si necesitáis algo. Con este frío que hace por las noches, no es fácil mantener la calefacción en condiciones, y si necesitáis ayuda con eso, solo tenéis que decírmelo». Su presencia me alivió en parte,
como un ancla en medio de aquella tormenta de emociones. Le devolví una sonrisa que pretendía ser sincera, aunque todavía sentía el eco del momento que acababa de vivir. Gracias, Marcos, respondí. La verdad es que últimamente sí se nota un poco el frío, especialmente por la noche. Agradecería mucho tu ayuda. Mientras Marcos entraba en casa para revisar el radiador, noté que Iván observaba la escena desde el pasillo con una expresión que me resultó difícil de descifrar. Su mirada parecía esconder algo, una mezcla de incomodidad y algo que podría ser celos o quizá algo más profundo. Rápidamente apartó la vista, como si quisiera evitar que lo descubriera. Marcos se movía con seguridad por la estancia, ajustando la calefacción mientras hacía preguntas sobre cómo iba todo en casa y cómo me sentía. Su voz era tranquila y su presencia, reconfortante. Sin embargo, mi atención no dejaba de irse hacia Iván, que permanecía quieto, con los brazos cruzados, en un silencio pesado, casi palpable. El ambiente entre los tres era extraño, cargado de tensiones que no se decían en voz alta. Marcos intentaba mantener la conversación ligera, pero yo sentía como la distancia creciente entre Iván y yo se hacía más evidente, como un abismo invisible que se abría poco a poco. En un momento, Iván soltó un suspiro apenas audible y se apoyó contra la pared, la mandíbula apretada. Pude jurar que, por un instante, vi una sombra de frustración cruzar su rostro. No estaba segura de qué pasaba por su mente, pero sentí que esa noche se nos estaba escapando de las manos, y que la calma que habíamos compartido antes era solo la superficie de algo mucho más complejo. Marcos terminó de revisar la calefacción y me aseguró que todo estaba en orden, ofreciéndose a volver cuando hiciera falta. Le agradecí sinceramente y lo acompañé hasta la puerta, intentando no mostrar la inquietud que me atenazaba el pecho. Al cerrar la puerta, volví la vista hacia el pasillo y encontré a Iván mirándome con una mezcla de confusión y tristeza que me partió el alma. Intenté acercarme a él, pero él retrocedió un paso, manteniendo una distancia que antes no existía. Su silencio pesaba más que cualquier palabra, y yo sentí que nuestra relación, nuestro vínculo tan fuerte y puro, estaba atravesando una prueba que no sabíamos cómo superar. ¿Estás bien?, le pregunté con voz suave, casi temblorosa. Puedo ver que algo te está molestando. Él me miró por fin y, con una voz apenas audible, respondió. No lo sé, mamá. Todo se siente diferente ahora. No sé cómo manejarlo. Sentí un nudo en la garganta. No era solo cansancio ni estrés. Había algo más profundo, un sentimiento que ninguno de los dos terminaba de comprender, y que nos estaba alejando sin que pudiéramos hacer nada para evitarlo. Esa noche, mientras me sentaba en el borde de mi cama, las imágenes de Iván y yo bajo la manta seguían recorriendo mi mente, mezclándose con la realidad que ahora nos separaba. Sabía que algo debía cambiar, que no podíamos seguir como hasta ahora, pero no tenía ni idea de cómo enfrentar lo que estaba pasando entre nosotros. El frío seguía instalado en el aire, pero ya no era solo la temperatura de la noche. Era un frío más profundo, uno que parecía venir de dentro. Y mientras me perdía en mis pensamientos, supe que esta historia apenas estaba comenzando, y que las respuestas no llegarían fácilmente. Desde aquel instante en el que Iván me confesó sentirse perdido, una nube de incertidumbre se posó sobre nuestro hogar en Pedraza, un pequeño pueblo que hasta entonces había sido nuestro refugio y santuario. La rutina diaria, antes tan sencilla y acogedora, comenzó a transformarse en un laberinto de silencios y miradas esquivas. No era solo el frío de las noches que se colaba por las rendijas de las ventanas, era un frío que se extendía entre nosotros, una distancia invisible que crecía con cada día que pasaba. Iván siempre había sido un joven responsable, esforzado en sus estudios de ingeniería, y trabajador en la librería del pueblo. Pero esa misma responsabilidad parecía ahora una carga que le aplastaba, y yo, como madre, me sentía impotente ante su sufrimiento silencioso. Quería ayudarlo, pero no sabía cómo. A veces, cuando lo miraba, veía a ese muchacho que había criado con amor, y a la vez, un desconocido que se alejaba cada vez más. Aquella tarde, mientras preparaba la cena en la pequeña cocina de azulejos desgastados, Iván entró con paso lento. Vestía unos vaqueros oscuros y una camiseta gris que mostraba las marcas del día. Llevaba las manos en los bolsillos y la mirada baja, como si quisiera evitar cualquier confrontación. Pero había algo en su expresión que me hizo detener lo que estaba haciendo.
Mamá, dijo con voz baja, creo que necesitamos hablar. ¿De verdad? Me giré hacia él, el corazón acelerado, y asentí con la cabeza, invitándolo a sentarse en la mesa. La luz amarilla del flexo iluminaba tenuemente el comedor, creando una atmósfera íntima y melancólica. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero estaba dispuesta a escuchar. Iván empezó a contarme sobre sus dudas, sus miedos, la presión de ser siempre fuerte y responsable. Me habló de noches en vela, de ese vacío que sentía a pesar de tener todo lo que necesitaba. Pero también me confesó algo inesperado, algo que me dejó sin aliento. Esa noche en la que nos habíamos quedado juntos bajo la manta, él había sentido algo que no podía explicar, una confusión que le hizo cuestionar todo lo que creía sobre nosotros. Sus palabras me golpearon con fuerza, y aunque intenté mantener la calma, sentí como me invadía una mezcla de dolor, miedo y culpa. ¿Cómo era posible que ese vínculo tan puro entre madre e hijo se hubiera transformado en algo tan complicado? ¿Dónde había fallado? Lucía, me dijo entonces, con los ojos brillantes y la voz temblorosa, no quiero perder lo que tenemos. Pero tampoco sé cómo manejar lo que siento. Es como si todo estuviera cambiando y yo no puedo controlarlo. Lo miré a los ojos, vi la sinceridad y el dolor, y supe que no podía cerrar los ojos ante esta realidad. Teníamos que enfrentarla juntos, aunque el camino fuera incierto y doloroso. Durante esos días, intenté buscar ayuda, consultar con profesionales, hablar con amigos de confianza, pero el tema seguía siendo un tabú que nos aplastaba. A veces, en la soledad de mi habitación, me preguntaba si era posible sanar algo que ni siquiera sabíamos cómo nombrar. Pero más allá de la confusión, una cosa estaba clara, Iván y yo estábamos unidos por un lazo que iba más allá de cualquier dificultad. Y aunque no sabía qué nos depararía el futuro, estaba dispuesta a luchar por mantener ese lazo intacto, por preservar el amor y el respeto que nos habían definido hasta entonces. Aquella noche, después de nuestra conversación, nos quedamos en silencio durante largo rato, cada uno sumergido en sus pensamientos. Sentí que, a pesar de todo, algo estaba cambiando dentro de mí, una fuerza nueva que me impulsaba a no rendirme, a buscar respuestas incluso en la oscuridad. Mientras miraba la ventana y veía las luces tenues del pueblo, supe que este era solo el comienzo de una historia mucho más profunda y complicada. Y aunque no sabía cómo terminaría, estaba dispuesta a descubrirlo, paso a paso, junto a Iván. Aquella noche en Pedraza, tras la conversación que había tenido con Iván, el aire se volvió denso y cargado de emociones sin nombre. Sentía el peso de sus palabras resonando en mi pecho, un eco que no me dejaba dormir. Me recosté en la cama, vestida con una blusa de seda color marfil que acariciaba mi piel con suavidad, y unas medias negras que apenas dejaban entrever la curva de mis piernas. A pesar del cansancio, mi mente no cesaba de darle vueltas a todo aquello, intentando encontrar una lógica en el caos que se había instalado entre nosotros. A la mañana siguiente, me desperté con la luz tenue del amanecer colándose a través de las cortinas de encaje. La casa estaba en silencio, salvo por el suave murmullo del pueblo que despertaba. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando cómo el sol tiñó de dorado las tejuelas rojas de las casas cercanas. Iván aún dormía, y por un instante pensé en su juventud, en lo mucho que había cambiado y en lo poco que, a veces, parecía querer compartir conmigo. Decidí preparar el desayuno con calma, vistiendo un jersey de lana color crema que abrazaba mis hombros y una falda lápiz que realzaba mi figura. Quería que aquel día fuera diferente, que el ambiente en casa no se enredara en silencios incómodos ni miradas esquivas. Mientras calentaba el café, mi mente repasaba las palabras que Iván me había dicho. Me preguntaba cómo podía ayudarlo a salir de ese laberinto emocional, cómo podía tenderle un puente para que no se sintiera tan solo. Cuando Iván se levantó, lo vi caminar hacia la cocina con su habitual desgana, pero esta vez parecía más vulnerable, como si el peso de sus pensamientos fuera visible en sus hombros caídos. Llevaba una camisa azul oscura y unos pantalones de tela ligera, con los zapatos desatados, dando pequeños pasos que parecían buscar equilibrio. «Buenos días, mamá», dijo con voz cansada, pero sincera. «Buenos días, hijo», respondí con una sonrisa cálida. «He preparado algo para ti». Nos sentamos a la mesa de madera, donde la luz del sol proyectaba sombras suaves sobre los platos. Traté de romper el hielo con conversaciones triviales, preguntándole por sus clases, sus amigos, intentando que la rutina cotidiana nos acercara de nuevo.
Sin embargo, había algo en su mirada que me decía que el verdadero tema seguía ahí, esperando a ser enfrentado. Después del desayuno, Iván se quedó en el salón revisando apuntes, y yo aproveché para ordenar un poco la casa. Mientras doblaba una manta de lana, sentí un cosquilleo extraño, una mezcla de miedo y deseo que no lograba entender. Lo evité mirando por la ventana, observando a los niños que jugaban en la plaza, sus risas inocentes contrastando con la complejidad que nos envolvía. En ese momento, sonó el teléfono. Era Marcos, nuestro vecino, llamando para ofrecer ayuda con la calefacción que parecía fallar de nuevo. Su voz tranquila y amable trajo un poco de alivio a la atmósfera cargada. Le agradecí y quedamos en que vendría por la tarde. Cuando Marcos llegó, traía puesta una camisa blanca ligeramente arremangada y unos pantalones oscuros. Su presencia era sólida y reconfortante. Mientras se ocupaba de la calefacción, hablamos de temas superficiales, de la vida en Pedraza, de la llegada inminente del invierno. Iván permanecía en la habitación contigua, pero pude sentir su mirada, intensa y penetrante, como si midiera cada palabra. Más tarde, cuando Marcos se fue, Iván y yo quedamos de nuevo solos, y el silencio se hizo más pesado que nunca. Me acerqué a él, con una mezcla de ternura y cautela, y le tomé la mano, sintiendo su piel cálida y suave. En ese contacto breve, sentí el peso de lo que no habíamos dicho, de lo que ambos temíamos enfrentar. Lucía, susurró él, no sé cómo seguir adelante con esto. Ni yo, Iván, respondí con lágrimas que amenazaban con salir. Pero sé que no podemos rendirnos. Nos quedamos abrazados por un momento, sabiendo que ese era solo el comienzo de un camino difícil, pero también la promesa de que, a pesar de todo, seguiríamos juntos, buscando respuestas en medio de la incertidumbre. El ambiente en nuestra casa en Pedraza se había vuelto casi irrespirable, cargado de palabras no dichas y emociones que se enredaban como las sombras que la luz del atardecer proyectaba sobre las paredes. Aquel día, después de la visita de Marcos, sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo, como si un huracán silencioso estuviera desatándose en mi interior. Iván y yo habíamos intentado mantener la normalidad, pero la verdad era que esa noche la tensión alcanzó un punto que no podíamos ignorar. Él estaba sentado en el sofá del salón, con las piernas cruzadas y una camiseta ajustada que delineaba su cuerpo joven y fuerte. Su expresión era una mezcla de confusión y vulnerabilidad, y yo, vestida con una blusa de encaje color vino y una falda que acariciaba mis caderas, me acercaba con pasos lentos, intentando no romper el frágil equilibrio que nos mantenía juntos. Iván, comencé con voz temblorosa, tenemos que hablar. No podemos seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Él levantó la mirada y me devolvió una sonrisa triste, como si le pesara cada palabra que estaba a punto de decir. Sé que esta situación es difícil para los dos, continué, pero necesito que confíes en mí. No importa lo que pase, somos madre e hijo, y eso es lo más importante. Por un momento, parecía que íbamos a encontrar un puente entre nuestras dudas y miedos, pero entonces, Iván hizo algo que me sorprendió. Se levantó lentamente y se acercó a mí, dejando que sus manos descansaran suavemente sobre mis hombros. La cercanía de su cuerpo, su calor, despertó en mí una mezcla de emociones contradictorias que apenas podía comprender. Lucía, susurró, no quiero perder lo que tenemos, pero a veces siento que todo se está desmoronando. Sentí que mi respiración se aceleraba, y aunque mi mente me pedía dar un paso atrás, mi cuerpo se quedó inmóvil, atrapado en ese instante suspendido entre el amor y la confusión. Entonces, Iván se inclinó hacia mí y, sin pensarlo, nuestras frentes se tocaron. Fue un gesto cargado de ternura, pero también de una intensidad que me hizo temblar. Cerré los ojos, intentando encontrar calma en medio del torbellino de sentimientos que nos envolvía. No sé qué hacer, susurró, y sé que tú tampoco. Ambos permanecimos así, en silencio, sintiendo el latido de nuestros corazones como un tambor que marcaba el ritmo de una verdad que no podíamos evitar. En ese momento, la puerta sonó de nuevo, rompiendo la magia y el peligro de aquel instante. Era Marcos, con su sonrisa amable y esa presencia firme que siempre había sido un bálsamo para mí. Entró sin permiso y nos miró con curiosidad y preocupación. Perdonad la intromisión, dijo con suavidad, solo quería asegurarme de que todo estaba bien. Nos miramos, Iván y yo,
conscientes de que aquella noche era un punto de inflexión, una frontera entre lo que habíamos sido y lo que estábamos a punto de descubrir. Marcos, sin saberlo, se había convertido en un testigo involuntario de nuestra historia, y su llegada trajo consigo una nueva ola de preguntas y emociones. Mientras él revisaba la calefacción una vez más, yo sentí que la noche se hacía más larga y compleja, y que el camino hacia la verdad sería un laberinto del que no sabíamos si saldríamos intactos. Pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza brillaba, recordándome que, a pesar de todo, el amor podía ser la luz que nos guiara. Todavía no puedo creer que todo haya llegado hasta este punto. A veces me detengo y me pregunto cómo pudo suceder algo así, cómo un simple gesto de cariño pudo transformarse en un torbellino de emociones tan confusas y peligrosas. Iván, mi hijo, con quien comparto cada momento de mi vida, ahora parece un desconocido atrapado en un laberinto de sentimientos que ninguno de los dos sabe cómo manejar. Después de aquella noche con Marcos en casa, el silencio entre Iván y yo se volvió casi insoportable. Era un peso que se sentía en cada mirada, en cada palabra que no se decía. Intentaba encontrar respuestas, buscar en mi interior razones que pudieran explicar lo que había pasado, pero todo parecía tan contradictorio, tan lleno de sombras y luces que me dejaban perdida. Pensaba en cómo podríamos haber evitado llegar hasta aquí, en qué momento se torció el camino que habíamos recorrido juntos durante tantos años. Quizá fue el cansancio acumulado, la soledad que ambos habíamos sentido en diferentes momentos, o simplemente la fragilidad de los lazos humanos cuando se enfrentan a las tormentas internas. A veces me preguntaba si habría sido distinto si Iván hubiese tenido a alguien más en quien apoyarse, si no hubiera sido solo él y yo contra el mundo. La responsabilidad, el amor, la necesidad de protegerlo me habían hecho olvidar mis propias emociones, mis propios miedos. Pero ahora, todo eso parecía desmoronarse, dejándome desnuda ante una realidad que no podía controlar. Recordaba aquella mirada de Iván, llena de dudas y ternura, y como sus manos habían buscado las mías como un ancla en medio del caos. Sentí un torbellino de culpa y deseo, un fuego interno que me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. ¿Cómo podía ser posible que mi propio hijo despertara en mis sensaciones tan prohibidas y confusas? Intentaba convencerme de que era solo un momento, una confusión pasajera que el cansancio y la tensión habían provocado. Pero el tiempo pasaba y esas sensaciones no desaparecían. Las noches se volvían largas y solitarias, y la distancia entre nosotros crecía, aunque físicamente estuviéramos cerca. Pensaba en todas las veces que le había dicho que lo amaba, que siempre estaría a su lado, y en cómo ahora esas palabras parecían tener un significado distinto, cargado de un peso que no podía soportar ni explicar. Me preguntaba si él sentía lo mismo, si también luchaba contra esos sentimientos que nos separaban y confundían. En mi mente, repasaba cada gesto, cada palabra, cada silencio, tratando de encontrar pistas que me ayudaran a entender. Pero el laberinto era demasiado complejo, y la verdad parecía esconderse detrás de un velo que ninguno de los dos podía levantar. Sabía que necesitábamos ayuda, que no podíamos enfrentarlos solos, pero el miedo al que dirán, la vergüenza y la confusión nos mantenían atrapados en un círculo vicioso. Sentía que estaba perdiendo a mi hijo y, al mismo tiempo, a mí misma. A pesar de todo, una parte de mí se negaba a rendirse. Quería creer que, aunque la tormenta fuera fuerte, podíamos encontrar un camino hacia la calma, hacia un entendimiento que nos permitiera seguir adelante sin destruir lo que habíamos construido. Pero en el fondo, sabía que nada sería igual. Esa noche había marcado un antes y un después, y el futuro se presentaba incierto y lleno de sombras. Solo el tiempo diría si podríamos sanar las heridas o si nos perderíamos para siempre en ese laberinto de emociones prohibidas y dolorosas. Nunca pensé que la vida pudiera jugarme una carta tan inesperada, una que me hiciera cuestionar todo lo que creía seguro. Pero justo cuando pensaba que no podía hundirme más en este mar de confusión, la historia dio un giro que me dejó sin aliento, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era una tarde gris, con la lluvia golpeando con fuerza las ventanas de nuestra casa en Pedraza. Iván y yo apenas nos hablábamos, como si el peso de lo no dicho nos aplastara. Decidí que necesitábamos romper ese silencio que nos estaba consumiendo y propuse dar un paseo por el pueblo, con la esperanza de que el aire fresco nos ayudara a aclarar las ideas. Vestida con un abrigo largo de paño, botas altas y una bufanda que envolvía mi cuello, salí de casa con Iván a mi lado, envuelto en su chaqueta de cuero negro y vaqueros gastados.
Caminamos en silencio por las calles empedradas, observando cómo el agua formaba charcos bajo nuestros pies. Al pasar por la plaza, nos cruzamos con Carmen, una amiga de toda la vida que había vuelto al pueblo después de años viviendo en Madrid. Su presencia fue como un rayo de luz en medio de la tormenta que nos envolvía. Carmen se acercó a nosotros con una sonrisa cálida y un abrazo que me hizo sentir un poco de consuelo. Mientras charlábamos, Iván se apartó un momento para atender una llamada en su móvil. Fue entonces cuando noté algo que cambió por completo la perspectiva de todo. En la pantalla del teléfono apareció el nombre de David, un hombre que nadie en el pueblo conocía, pero que para mí simbolizaba un misterio inquietante. Cuando Iván regresó, su rostro estaba tenso, como si llevara una carga invisible. Intenté preguntarle quién era ese tal David, pero él evitó la pregunta con una sonrisa forzada y un cambio rápido de tema. Sin embargo, una chispa de sospecha se encendió en mi interior, y la idea de que Iván estuviera ocultándome algo me dejó helada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar revisar el teléfono de Iván, algo que antes nunca habría hecho. Busqué entre sus mensajes y encontré conversaciones llenas de palabras cariñosas y complicidad con David. La confusión y el miedo se apoderaron de mí. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué papel jugaba en la vida de mi hijo? ¿Acaso había algo más detrás de esta historia que nos estaba consumiendo? Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies, que la realidad que había construido se desmoronaba en 1000 pedazos. La verdad, hasta entonces oculta, comenzaba a emerger con fuerza, y yo no sabía si estaba preparada para enfrentarla. Al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de miedo y determinación, confronté a Iván. Le pregunté directamente por David, por esa parte de su vida que hasta entonces me había sido negada. Iván me miró con ojos cansados, y en su respuesta percibí una mezcla de tristeza y alivio por finalmente sacar aquello a la luz. Mamá, dijo con voz baja, David es alguien importante para mí. No quería que lo supieras porque temía perderte, temía que esto complicara aún más lo que ya estábamos viviendo. En ese momento, comprendí que no solo estábamos enfrentando sentimientos prohibidos entre nosotros, sino que había otras realidades, otras emociones que Iván estaba guardando en silencio. La historia que creía conocer se había transformado en un enigma mucho más profundo, con secretos que amenazaban con rompernos en pedazos. Y mientras tratábamos de navegar por esta nueva verdad, el peso de lo oculto nos empujaba hacia un abismo del que no sabía si podríamos salir. La tormenta se intensificaba, y yo sentía que cada paso que daba me acercaba más a un precipicio emocional del que no había retorno. La revelación sobre David nos hundió aún más en un mar de incertidumbres y emociones encontradas. No solo era el secreto de su existencia, sino todo lo que representaba. Una puerta abierta a un mundo que hasta entonces había permanecido oculto para mí, un territorio desconocido donde las reglas se desdibujaban y las certezas se desvanecían. Aquella tarde, en la cocina de nuestra casa, Iván y yo nos sentamos frente a frente, con una tensión que parecía llenar cada rincón del pequeño espacio. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de té caliente, y él evitaba mi mirada, como buscando palabras que no encontraba. Lucía, comenzó con voz vacilante, sé que esto es difícil de entender, pero necesito que sepas que David es alguien que me ha ayudado a encontrarme a mí mismo. No quería esconderlo, pero tenía miedo de cómo reaccionarías. Sus palabras fueron un golpe directo a mi corazón. Me encontré luchando entre el deseo de apoyarlo y la confusión que me embargaba. ¿Cómo podía reconciliar ese amor maternal con la complejidad de sus sentimientos y las circunstancias que habíamos vivido? ¿Dónde quedaba el límite entre protegerlo y dejarlo ser? Intenté controlar mi respiración, buscando calma en medio del caos interno. Iván, le dije con suavidad, lo que importa es que seas feliz y estés bien. Pero también necesito entender, necesito que me hables con sinceridad para poder apoyarte. Él asintió lentamente, y por primera vez en días, sentí un atisbo de esperanza, una ventana abierta hacia la posibilidad de sanar, de reconstruir lo que parecía desgarrado. Pasaron las horas y las palabras comenzaron a fluir entre nosotros, como un río que, aunque turbulento, busca su cauce. Iván me habló de sus miedos, de la lucha interna que había vivido, de cómo David le había mostrado una parte de sí mismo que hasta entonces había mantenido oculta. Yo compartí mis propias dudas, mis temores y mi amor incondicional que, a pesar de todo, seguía intacto. En ese intercambio sincero,
La distancia que nos separaba empezó a disminuir, y aunque la tormenta no se había calmado del todo, sentí que juntos podíamos enfrentarla. Sin embargo, justo cuando pensaba que podíamos encontrar un equilibrio, la realidad nos golpeó de nuevo. Recibí una llamada inesperada de una persona que no esperaba, Clara, una antigua amiga de Iván, quien me reveló detalles que complicaron aún más la situación. Me contó que David no era solo un amigo cercano, sino alguien con un pasado complicado, una persona que podría no ser lo que parecía. Las dudas y el miedo volvieron a instalarse en mi corazón, y sentí que estábamos atrapados en una red de secretos y emociones que amenazaban con destruirnos. Esa noche, al acostarme, no pude evitar pensar en lo frágil que era la línea entre el amor y el dolor, entre la confianza y la traición. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también comprendí que, para Iván y para mí, la única opción era seguir adelante, enfrentando cada desafío con valentía, aunque el resultado fuera incierto. Mientras cerraba los ojos, una pregunta rondaba mi mente, como una sombra que no se disipaba. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger el amor que nos unía, sin perdernos en el proceso? Aquella noche, la tormenta no solo azotaba las calles empedradas de pedraza, sino que también arrasaba con todo lo que creía firme en mi interior. Sentada en el borde de mi cama, con el vestido de seda color burdeos que había elegido para una ocasión especial que nunca llegó, sentí como un torbellino de emociones me envolvía, como si el mundo entero conspirara para desmoronarme. Las revelaciones sobre David, la incertidumbre en la mirada de Iván, las palabras de Clara que habían sembrado dudas profundas, todo se mezclaba en una danza caótica que parecía no tener fin. Era como si cada pieza de este rompecabezas estuviera cargada de un peso insoportable, y yo, atrapada en medio, intentara desesperadamente no caer en el abismo. Mi corazón latía con una fuerza desbordante, cada palpitar un recordatorio de la fragilidad de lo que estábamos viviendo. Sentía que el calor de la habitación se tornaba sofocante, que el aire se espesaba con cada pensamiento que cruzaba mi mente. Las sombras proyectadas por la luz tenue parecían tomar formas inquietantes, reflejando la confusión que me consumía. En ese instante, comprendí que no se trataba solo de enfrentar secretos o emociones prohibidas, sino de lidiar con el abismo que se había abierto entre Iván y yo, un abismo lleno de silencios, miradas esquivas y palabras no pronunciadas. Era un juego peligroso, una cuerda floja sobre la que caminábamos sin red, y cualquier paso en falso podía llevarnos a la caída. Sentí que el tiempo se ralentizaba, que cada segundo se estiraba hasta volverse insoportable. Cerré los ojos, intentando encontrar refugio en la oscuridad, pero la tormenta interna seguía rugiendo, impidiendo la calma. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta, de escenarios imposibles, de dudas que me hacían temblar. Recordé cada gesto de Iván, cada roce, cada mirada cargada de significado. La línea que separaba el amor maternal de algo más se había desdibujado, y esa ambigüedad era un fuego que me quemaba por dentro. No podía negar lo que sentía, pero tampoco podía aceptarlo sin miedo y confusión. En medio de esa vorágine, una voz interior me susurró que debía ser fuerte, que debía encontrar la manera de protegernos, de mantenernos unidos a pesar de todo. Pero la realidad era que me sentía perdida, atrapada en un laberinto sin salida, con el corazón hecho pedazos. La noche avanzaba y la tormenta seguía afuera, como un reflejo de la que llevaba dentro. Sentí que estaba al borde de un precipicio, con el vacío extendiéndose ante mí, y que cualquier movimiento podría ser el último. El peso de la situación era tan abrumador que me costaba respirar, y en ese momento, supe que nada volvería a ser igual. Aquel instante fue el clímax de una historia marcada por contradicciones, por el choque entre el amor y el deseo, entre la protección y la confusión. Un punto sin retorno donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza peligrosa. Y mientras la lluvia golpeaba con furia las ventanas, me quedé allí, atrapada en ese momento suspendido, sin saber qué camino tomar, pero consciente de que el desenlace estaba más cerca que nunca, y que las decisiones que tomáramos marcarían para siempre nuestro destino. El amanecer llegó con una luz tenue que se colaba tímidamente entre las cortinas de encaje de nuestra habitación en pedraza, pero la calma que esperaba no estaba en el aire. Más bien, sentí como una tensión invisible nos envolvía a Iván y a mí, como si el mundo hubiera detenido su ritmo justo en ese instante, dejando todo en una pausa incómoda y llena de preguntas sin respuesta. Me incorporé lentamente, con el cuerpo aún adormecido pero la mente despierta,
agitada por la tormenta interna que nos había desgarrado durante semanas. Vestía una blusa de seda blanca que caía ligeramente sobre mi figura, y una falda de lino gris que rozaba mis rodillas, prendas que en otro tiempo habrían sido símbolos de serenidad, pero que ahora parecían solo un disfraz para ocultar la incertidumbre que nos consumía. Iván estaba sentado en la esquina de la cama, con la mirada perdida y las manos entrelazadas, como si buscara sostenerse a sí mismo ante el peso de lo que no se había dicho. La distancia entre nosotros era palpable, un vacío que parecía crecer con cada respiración. Intenté acercarme, romper ese muro invisible, pero él se levantó lentamente y me miró con una mezcla de tristeza y determinación que me atravesó el alma. Mamá, susurró, sé que todo esto nos ha cambiado. No sé qué camino tomar, ni cómo seguir adelante sin perder lo que somos. Sentí un nudo en la garganta, y por un momento las palabras se me escaparon. Todo lo que había vivido, todas las emociones que nos habían envuelto, se condensaron en ese instante de vulnerabilidad compartida. Iván, respondí con voz temblorosa, no sé qué nos depara el futuro, pero sé que mientras estemos juntos, podremos enfrentarlo. No importa lo difícil que sea, ni cuánto duela. Somos madre e hijo, y ese lazo es más fuerte que cualquier tormenta. Nos abrazamos con una mezcla de fuerza y fragilidad, conscientes de que aquel era solo el principio de un proceso largo y complejo, lleno de desafíos que aún no podíamos imaginar. La cercanía de su cuerpo contra el mío me trajo un consuelo inesperado, una sensación de que, a pesar de todo, no estábamos solos. Pero justo cuando pensaba que habíamos encontrado un momento de paz, un sonido rompió la quietud, el timbre de la puerta resonó con insistencia. Nos miramos, sorprendidos y tensos. ¿Quién podría ser a esas horas? ¿Qué nuevas verdades o misterios traería consigo? Al abrir, nos encontramos con una figura inesperada que llevaba en sus manos una carta sellada con un emblema antiguo, un símbolo que reconocí al instante. El destino, parecía decirnos, aún tenía capítulos por escribir, y nosotros estábamos atrapados en una historia que apenas comenzaba a desplegar sus secretos. La carta temblaba ligeramente en mis manos mientras la abría, y al leer las primeras líneas, sentí como el mundo se volvía a tambalear. Lo que contenía ese papel podía cambiarlo todo, abrir nuevas heridas o cerrar viejas, revelar verdades ocultas o sembrar nuevas dudas. Nos miramos, una mezcla de temor y esperanza en los ojos, sabiendo que la vida, con todas sus vueltas y giros inesperados, nos había llevado a un punto sin retorno. Y en ese momento, supe que esta historia no terminaba aquí, sino que apenas comenzaba a desvelar sus secretos más profundos. El futuro era un misterio, un desafío y una promesa. Y juntos, Iván y yo, estábamos dispuestos a enfrentarlo, paso a paso, sin importar cuán incierto o peligroso fuera el camino. Porque, al final, el amor es la única luz que puede guiar en la oscuridad más profunda.